Está claro que estamos viviendo momentos de gran incertidumbre económica. Después de un año de una política monetaria estricta, en donde presenciamos el incremento más agresivo en las tasas de interés de las últimas décadas, ya estamos comenzando a sentir los efectos de estos ajustes monetarios. Y lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer. El Banco Central de Estados Unidos, quienes controlan el suministro de dinero del país, está actualmente enfrente de un dilema que va a afectar a todas y cada una de las personas que viven en este país, posiblemente a las personas del mundo entero, y donde las opciones para evitar el dolor a corto plazo están prácticamente fuera de la mesa. Sin embargo, dentro de todas las opciones, todavía existe la prosperidad para las personas a largo plazo. Pero lo más interesante de todo esto es que si algo podemos aprender de la historia es que ni tú ni yo podemos controlar sea lo que sea que vaya a ocurrir. Pero sí tenemos un gran control de lo que sea que ocurra con nosotros mismos. Y otra cosa que tampoco ha cambiado a lo largo de la historia es que la inversión es la mejor manera que tenemos para controlar nuestro destino. La pregunta es, ¿en qué invierto? Pues en este video te hablaremos cómo puedes comenzar con tus primeros $1000 en estos tiempos de gran incertidumbre. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Hace unos 2 años hicimos un video dándote 5 ideas de cómo puedes invertir tus primeros $1000 y me parece increíble que ya tengamos más de 2 años haciendo esto, pero me parece más increíble aún que hay personas que desde aquel entonces nos ven y todavía están con nosotros. Y no sabes cuánto te agradecemos por eso. Es por ti que queremos llevar endeudados a su máximo potencial y probablemente sea gracias a ti que lo logremos. Solamente queríamos tomar este tiempo para agradecerte que todavía estés con nosotros después de tanto tiempo. Entonces, al igual que en aquel video, en este no vamos a estar incluyendo la típica de que inviertas en ti mismo. Sin embargo, como también lo mencionamos en aquel video, seguimos pensando que sí es una de las mejores opciones que tienes y que siempre vas a tener para hacer uso de tu dinero. Invirtiendo en ti mismo, ya sea en conocimiento, habilidades o en lo que sea, es lo que va a ampliar el rango de posibilidades para que con el tiempo tengas más de $1000 para invertir, ya que la idea es que $1000 sean solo el comienzo. Luego hay que llevar las cosas al siguiente nivel y comenzar a invertir $1000 de forma constante. Sí quisiéramos hacer mención de una pregunta que nos hacen frecuentemente y es que a nivel de conocimiento, con tanto que aprender, ¿por dónde comenzar? Y la respuesta es, siempre hay que comenzar por los libros. Antes de comprar cualquier curso, antes de incluso comenzar una carrera corta, es ideal tener el conocimiento de un par de libros o de unos 4 o 5 libros. En nuestro caso quisiéramos recomendarles este. Este es el libro que Andrea siempre le recomienda a todo el mundo y lo cierto es que todo el mundo se debería leer este libro, La psicología del dinero. Esto no te va a quitar mucho de los $1000 que tienes para invertir y lo cierto es que el conocimiento que vas a obtener pues es realmente invaluable. Entonces, adicional a los libros, hoy queremos explorar 3 territorios: bienes raíces, el mercado de valores y las inversiones en efectivo. Y seguro estás pensando, pero el video dice cómo invertir $1000, no cómo invertir $100.000. Pues no te preocupes porque esto está pensado en esos primeros $1000. Como mencionamos al principio, estamos viviendo un momento de extrema incertidumbre económica. El país está posicionado para tener un crecimiento muy lento, potencialmente negativo, mientras que vivimos uno de los periodos inflacionarios más dolorosos de los últimos 50 años, lo que actualmente ha elevado las probabilidades de que vivamos un periodo de estanflación. Es decir, una combinación de decrecimiento económico, conocido también como recesión, y alta inflación, lo que hace que la política monetaria sea muy difícil de llevar, ya que intentar controlar un factor empeora el otro. Estos periodos suelen ser largos y dolorosos, por lo que ahora más que nunca es clave tener un fondo de emergencias listo, es decir, de 3 a 6 meses de gastos ahorrados en efectivo. Si ya tienes $1000 disponibles para invertir, estamos asumiendo que ya tienes tu fondo de emergencia completamente listo y quisiéramos que te sientas muy bien por eso, ya que nada más con esas condiciones estás mejor posicionado que más de la mitad de la población trabajadora en Estados Unidos, que según encuestas están viviendo mes a mes desde 2022 y no están financieramente preparados para una emergencia pequeña. De hecho, esto lleva siendo cierto desde que comenzaron a hacer estas encuestas hace muchos años. Ahora la pregunta es, ¿dónde tienes todo ese dinero estacionado? Y una de las ventajas que tenemos hoy es que por primera vez en más de 15 años el dinero en efectivo está ofreciendo rendimiento. Nunca va a ser igual que invirtiendo en bienes raíces o en la bolsa, pero por lo menos ahora el efectivo es relativamente atractivo considerando la incertidumbre actual. Aquí quisiéramos que busques una institución financiera miembro de la FDIC y que ofrezca cuentas de ahorro de alto rendimiento.
rendimiento. En inglés, una High Yield Savings Account. En la actualidad puedes encontrar cuentas ofreciendo alrededor del 3, 4 hasta 5% de interés anual, que no es absolutamente nada malo para hacer dinero en efectivo sin hacer nada. Hace unas semanas atrás compartimos un video con 10 de las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento. Velo, averigua un poco más sobre el banco que más te interese y mantén tu dinero en efectivo en esa cuenta. Esto es algo que no te debería llevar más de un día en decidir, así que dedícale ese día. Y si tienes preguntas relacionadas a la crisis bancaria de las últimas semanas, tenemos 3 videos explicando en detalle qué fue lo que pasó, que si no los has visto te recomendamos mucho que los veas. Pero para fines de este video, si tienes pensado mantener una cantidad de efectivo menor a $250,000, no deberías tener nada de qué preocuparte, siempre y cuando tengas ese dinero depositado en una entidad miembro de la FDIC. Sí te recomendamos que utilices una cuenta de ahorro de alto rendimiento, ya que al fin y al cabo el fondo de emergencia tiene que ser dinero en efectivo, disponible en todo momento, pero teniéndolo en una cuenta de ahorro tradicional, ahí sí es verdad que no está haciendo absolutamente nada. Ese rendimiento de 3, 4% lo vas a conseguir en cuentas de ahorros de alto rendimiento, High Yield Savings Accounts. No inviertas ese dinero, para eso tienes los $1,000. Si quieres, mientras esperas, puedes tener esos $1,000 también en una cuenta de alto rendimiento que a partir de ahora la puedes llamar cuenta de ahorros para inversiones, porque la idea es que sigas ahorrando para poder invertir con el tiempo, llevar las cosas al siguiente nivel. Lo que nos lleva al siguiente punto de este video. En tiempos de recesión o alta inflación o una combinación de los dos, es decir, esta inflación, hay muy poco gasto discrecional. Las personas gastan menos porque muchas veces simplemente no tienen cómo gastar y otras veces porque prefieren no hacerlo dada la incertidumbre, entonces prefieren ahorrar. Sin embargo, hay gastos que no son negociables. Hay gastos básicos que las personas tienen que sí o sí hacer, como la comida y el refugio, es decir, la renta de su casa. En estos momentos, los dueños de bienes raíces son uno de los segmentos de inversores que más se benefician, porque cuentan con un ingreso fijo de la propiedad o las propiedades que tienen rentadas, y de hecho aprovechan estos mismos periodos para incrementar su portafolio de propiedades. Está claro que con $1,000 no puedes comprar una propiedad y que la misma te genere flujo de efectivo, pero sí puedes hacerlo a través de una plataforma de crowdfunding como Fundraise. Inicialmente Fundraise no nos llamó la atención porque tenía un fee de 1% y nos parecía muy elevado para un REIT. No fue sino hasta que uno de nuestros suscriptores nos comenzó a hablar de Fundraise que nos dimos cuenta que no era un REIT, sino en realidad un crowdfunding y que sí se tenía participación directa en las propiedades. Después de eso, claramente nos llamó mucho la atención e hicimos una investigación más profunda. Y tenemos que decir que ese 1% vale demasiado la pena, considerando que no tienes que hacer absolutamente nada para sostener un portafolio de propiedades. Y los que son dueños de propiedades rentadas saben muy bien lo que estamos hablando y el trabajo que esto conlleva. Muchas veces es hasta cuestionable todo el tema de si esto es un ingreso pasivo o no. Pero en el caso de Fundraise sí se puede considerar un ingreso 100% pasivo porque no tienes que hacer absolutamente nada. La explicación de cómo funciona Fundraise es un poco extensa, pero en términos generales es una empresa dueña de propiedades residenciales, tanto multifamiliares como single families, y espacios industriales, los cuales agrupan en distintos portafolios que ofrecen ingresos fijos, apreciación o una combinación de ambos. Y tú puedes elegir lo que más se adapte a lo que estés buscando. Puedes ver cuáles son las propiedades que tienen actualmente en el portafolio y cuáles son las que están por adquirir. Si vemos el rendimiento que han tenido en los últimos 6 años, podemos ver la poca correlación que tienen con la bolsa de valores e incluso con los REITs. Desde 2017, los inversionistas de Fundraise, que por cierto en conjunto sostienen un portafolio de $7,000 millones, no han perdido dinero, incluso en los años en que la bolsa y los REITs sí han perdido. Realmente esto es lo que hace de bienes raíces más atractivo todavía, porque diversifica el portafolio de un inversor. De los $1,000 que tienes, fácilmente puedes asignar un 40 o incluso un 50% a bienes raíces. Claro que esto va a depender de qué es lo que está buscando cada quien, pero independientemente la idea es incrementar el tamaño de esa posición poco a poco de forma constante. Recuerda que estos $1,000 son solo el comienzo. No tienes que tener una cuenta con Fundraise para ver toda esta información y te vamos a dejar el link en la casilla de descripción para que comiences tu investigación. Si te decides abrir una cuenta a través de nuestro link, Fundraise te va a estar dando $10 si inviertes por lo menos $10. Y te agradecemos de antemano ya que estarías apoyando el canal sin ningún costo extra para ti. Tenemos pendiente hacer un review completo de la plataforma, pero muchos de ustedes saben lo lento que podemos ser con estos videos que tenemos pendientes, por lo que no esperes para comenzar tu investigación. Recuerda que no tienes que tener una cuenta para ver el portafolio de propiedades o los rendimientos
rendimientos y prácticamente toda la información que necesitas antes de iniciar a invertir. Después de nosotros hacer nuestra investigación nos sentimos bastante tranquilos y de hecho si para mediados de este año no compramos una propiedad directamente nosotros, es muy probable que asignemos gran parte del portafolio a Fundrise. Y claramente les estaremos contando todo al respecto. Un par de cosas que sí queremos mencionar es que al invertir en Fundrise es como si estuvieras literalmente comprando una propiedad, por lo que tienes que tener una mentalidad a largo plazo y considerar que al ser un activo ilíquido, algunas veces puede tomar tiempo vender tus participaciones. Esto es si lo que quieres es entrar y salir del negocio. Idealmente no entres a este negocio si tienes un horizonte de menos de 5 años y tampoco inviertas dinero que creas que puedas necesitar en 5 años o más. Y también recuerda que $1000 o 400 o 500 dólares o lo que sea que le vayas a asignar a bienes raíces no es un monto que te va a cambiar la vida. Esto es simplemente para que comiences y la idea es que sigas invirtiendo y creciendo ese portafolio de forma constante e ininterrumpida. Y por último queremos compartirles una asignación de portafolio para inversiones en bolsa. Ok, independientemente de la situación actual que se esté viviendo en la economía, en el mundo, etc., la asignación de un portafolio para inversiones en bolsa va a depender de dos cosas: la tolerancia al riesgo y el horizonte de tiempo del inversor. En resumen, si tienes menos de 10 años para invertir o si no tienes el estómago para ver el valor de tu portafolio caer un 20%, no tienes nada que ver aquí porque la bolsa sin duda no es para ti. Y esto no tiene absolutamente nada de malo. Hay personas que se dedican 100% a bienes raíces y son más exitosas que el 90% de las personas que invierten en bolsa. Todo depende de la situación de cada persona y no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Tú tienes tu propio horizonte de tiempo, tienes tu propia tolerancia al riesgo, tus propias habilidades y destrezas y algunas de esas te van a ayudar a ser un buen inversionista en bolsa y otras te pueden ayudar a ser un mejor inversionista en bienes raíces. Dicho esto, si sí tienes más de 10 años para dejar tus inversiones crecer y el estómago para ver caídas del 20% en el camino, pues te queremos mostrar cómo se vería un portafolio moderado agresivo. Con la asignación de este portafolio, lo que se está buscando es un rendimiento similar al mercado con un menor riesgo de pérdida gracias a la diversificación. La diversificación es lo que te va a permitir tener mejores resultados cuando el horizonte de tiempo es largo, ya que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que no va a ser igual que el presente. Nada más piensa cómo eran las cosas hace 10, 20 años atrás y cómo lo son hoy. Es prácticamente un deber asumir que dentro de 10 o 20 años a partir de hoy, las cosas no van a ser igual y por eso hay que diversificar. Aquí tenemos un 45% en acciones large cap del mercado estadounidense. Estas son acciones de compañías que tengan un valor de mercado de más de 10.000 millones de dólares. Luego tenemos un 20% en acciones internacionales, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Luego tenemos un 15% en acciones small caps estadounidenses, que son acciones de empresas con un valor de mercado de entre 200 millones y 2.000 millones de dólares. Luego un 15% en bonos tanto gubernamentales como corporativos y por último un 5% en efectivo, siempre disponible para invertir en oportunidades. Si utilizamos los $1000 completos, esta sería la asignación. Pero si vas a dejar un 50% para bienes raíces, esto es lo que quedaría para inversiones en bolsa. Dos breves comentarios aquí. Si tienes algún tipo de miedo con el cambio del orden mundial y todo ese tema y sientes mayor comodidad exponiendo un mayor porcentaje a mercados internacionales, lo puedes hacer sin ningún problema. La idea de mostrarles este portafolio es que funcione como un punto de partida. Si por ejemplo le quitamos toda la asignación de small caps y este 53% lo asignamos al mercado total estadounidense o a lo que tú prefieras, te dejaría un 24% para acciones internacionales. Ten en cuenta que a medida que nos exponemos más a acciones internacionales, estamos asumiendo un mayor riesgo de pérdida, aunque también podríamos tener un mayor potencial de ganancia. Pero volviendo a la asignación original. El segundo comentario es que en este portafolio solo hay compañías grandes y pequeñas, pero no hay medianas. Esto es porque el portafolio sigue una técnica barbell. Quiere decir que se invierte solo en los dos extremos y se ignora todo lo del medio. Claramente, al ser las compañías pequeñas las que representan el mayor riesgo de pérdida, tienen una menor asignación que las compañías grandes. Pero si quieres incluir compañías medianas, también tenemos una variación de este portafolio en donde las acciones estadounidenses se les puede asignar un 25% a compañías grandes, un 20% a compañías medianas y un 15% a compañías pequeñas. De esta manera respetamos el 60% asignado originalmente a las acciones estadounidenses, pero ahora incluimos acciones de compañías con un valor de mercado de entre 2.000 millones y 10.000 millones de dólares.
Nuevamente, considera que aunque estas acciones quizás puedan ofrecer un mayor potencial de apreciación, también conllevan un mayor riesgo de pérdida, por lo que no es lo más recomendable asignarle demasiado a estas compañías pequeñas. Pero nuevamente, esto va a depender de cada quien, ya que cada uno tiene sus propias habilidades y sus propias destrezas para poder llegar a sus propias conclusiones. Yo lo voy a dejar en la asignación original. Este portafolio es moderado agresivo porque tiene una gran exposición a acciones, lo que nos brinda un mayor potencial de crecimiento. Pero a su vez limitamos un poco nuestro downside con este 15% en bonos y 5% en efectivo, que como mencionamos antes, también nos está ofreciendo rendimiento. Entonces, ¿qué ETFs podemos recomendar para que comiences con tu investigación? Pues, sin duda alguna, comienza por los ETFs de Vanguard. Estos que estás viendo están directamente relacionados a la asignación del portafolio, es decir, large cap, internacionales, small caps y bonos. Por acá te dejamos el ETF de mid caps si te interesa. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere enfocarse en dividendos? Pues recuerda que la asignación va atada al tamaño de la empresa. Solo busca un ETF enfocado en dividendos compuesto por compañías large cap, como este por ejemplo, y le puedes asignar la porción adecuada. Ahora, ¿puedo jugar con la asignación? Pues completamente. Como dijimos, esto es solo el inicio para que cada quien adapte su portafolio a sus propias necesidades, su propio estilo y su propio perfil como inversionista. Es evidente que una asignación no es perfecta para todo el mundo. Esto es solo un punto de partida. Y al igual que en bienes raíces con Fundrise, la idea es incrementar este portafolio poco a poco de manera constante e ininterrumpida. Esa es la estrategia ganadora a largo plazo. Nos encantaría que te unas a nuestro newsletter completamente gratuito. Sabemos que vas a encontrar muchísimo valor. Te vamos a dejar el link en la casilla de descripción. Y si quieres saber más sobre ETFs, tenemos varios videos dedicados a ETFs que también te lo vamos a dejar abajo. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.